¿O no? Sí, hasta el break sí. Sí, hasta el break estuve. Sí. Ah, ok, bueno, no, recién estamos retomando, estamos diciendo Listo. que Ok. vamos a charlar acerca de la invocación de funciones, la forma en la que se pasan los valores a los argumentos. Ok. Estamos iniciando con ese tema. Entonces, para los objetos inmutables como números, cadenas y tuplas, los argumentos se pasan por valor. Significa que se crea una copia del objeto y se utiliza en la función. Esto asegura que la función no pueda cambiar el valor original del objeto pasado como argumento. Entonces, cuando hablamos de paso de argumentos por valor, significa que en la función que recibe ese valor se crea una copia de ese objeto. Bien, se crea una copia del objeto y se utiliza en esa función. Este hecho de que se cree una copia de ese objeto hace que la función no cambie el valor del objeto que se pasó como referencia. Bien, y vamos a verlo para que quede más claro en un ejemplo. Profe, ¿sabe lo que no me queda claro de eso? ¿Un número es un objeto inmutable? ¿Un entero sería o un flotante es un objeto inmutable? Exacto, sí. Sí, se crea un nuevo objeto cada vez. Ok. Bueno, por ejemplo, si se llama una función con un número como argumento, el valor del número no se puede cambiar dentro de la función. Veamos este ejemplo. Tenemos la función que se llama función numérica. ¿Con cuántos argumentos? Uno solo. ¿Sí? Variable num, dentro de la lista de argumentos. Lo vemos acá. ¿Qué hace esta función? Incrementa el valor que recibe en num, lo incrementa en 5 y actualiza su valor. ¿Sí? Esto es lo mismo que decir num igual a num más 5, ¿no? ¿Se entiende esta sentencia? ¿Sí? Más igual es lo mismo que decir num igual a num más 5. Sí, significa que sube de a 5. Claro, incrementa su valor en 5 y se actualiza el valor. Bueno, y luego simplemente se imprime por consola el valor dentro de la función es y el valor actualizado de num. Bueno, ok. Esto simplemente es lo que hace la función. Algo sencillo, ¿no? Luego tenemos código por fuera de la función que inicializa la variable x con el valor 10 y a continuación aparece la invocación a esa función, el llamado a la función numérica. Se le pasa como argumento el valor de x. ¿Cuál es el valor de x en este momento? 10. Bien, entonces acá es lo mismo que poner 10 en vez de x. Este valor de x, que es 10, le llega a la variable num, se asigna a la variable num. Bien, y entonces a partir de esta invocación se ejecuta el bloque de código de la función. El valor 10 se asigna a num, bien, y luego dijimos que num incrementa el valor que tenía en 5. Entonces, hay alguien, perdón, con el micrófono. No sé si se puede mutear. Incrementa el valor que tenía en 5. Bien, tenía el valor 10, recibió el valor 10, lo incrementa en 5, en cuanto queda el valor actualizado de num. En 15. En 15, ok, bien. Bueno, y después se imprime por consola. ¿Sí? Y después de esto, después que ejecuta toda esa función, se ejecuta recién esta última sentencia, que es nuevamente imprimir por la salida el valor fuera de la función es y se imprime el valor de x. Si analizamos la salida de todo este código, sería la siguiente, lo que figura acá en verde, como comentario, ¿no? Entonces la salida va a ser el valor dentro de la función es 15, ¿sí? Que sería esta sentencia, ¿no? ¿Sí? El valor dentro de la función es 15.
Y el valor fuera de la función es 10, es decir, x quedó con el valor 10. No se modificó el valor de x. Lo que se modificó es el valor dentro de la función, en num. ¿Bien? Esto es un paso de argumentos por valor. Por valor. Entonces se crea una copia, num crea una copia de x, pero no modifica el valor de x. Creó una copia de ese objeto. ¿Ok? ¿Se entiende esto? ¿Lo llegan a entender todos? Yo sí. ¿Alguien no lo entiende? No. A ver, ¿Qué parte? ahí creamos, voy a poner la cámara, si estoy ahí presente. Creamos una función numérica que tiene como parámetro num. Perfecto. Sí, Va incrementando de 5, imprime el valor, la cadena string que se imprime el valor dentro de la función, concatenado con coma, lo que es el valor de num. sí. Después, x es igual a 10, perfecto. Ahí establezco la función numérica que le pongo como parámetro a x, es decir, le cambio el parámetro a la función numérica, Sí, y ahí vuelvo a imprimir la cadena de caracteres concatenado con la variable x. sí, Pero está bien, me va a imprimir 10. exacto, porque x no cambió su valor. No, porque está X tenía el valor asignado 10, ese X valor tenía 10. el valor 10, Sí, se le pasó el valor 10, exacto, num toma el valor 10, exacto. sí, acá, pero crea un nuevo espacio en la memoria, es decir, que crea un nuevo objeto, ¿bien? Sí. Independientemente de x, hace una variación, cambia, modifica el valor, actualiza el valor de num, de la copia de num, pero no de la copia de x. Creo que es 10. Es 10 más 5 más. Claro. Exacto. Y así Entonces, va. por eso es que dentro de la función queda con el valor 15, num, pero por fuera de la función x no se modificó. Quedó con el valor 10 asignado. Por eso es que se imprime 10. Entonces, esto es pasaje de valores argumento por valor. Por valor. Fíjense que en ningún lado estoy indicando que el pasaje de valores a la función lo estoy realizando por valor o por referencia. No se indica explícitamente. La forma en que se maneja depende del tipo de dato. Bien, lo que decíamos antes. Para los objetos inmutables, como números, cadenas y tuplas, los argumentos se pasan por valor. Entonces, todo depende del tipo de dato que se pase como argumento. Ahora, para los objetos mutables, como listas y diccionarios, los valores se pasan por referencia. Esto significa que se pasa una referencia al objeto original en lugar de crear una copia. Esto permite que la función modifique el objeto original y los cambios se reflejen fuera de la función. ¿Ok? Entonces tenemos esto. Por ejemplo, si se llama a una función con una lista como argumento, la función puede modificar la lista original. Entonces analicemos nuevamente este código. Tenemos la función que se llama función-lista, una variable argumento llamada lista. ¿Qué es lo que hace el código de la función, el bloque de código? Agrega un valor a esa lista. Bien, ¿sí? Le agrega un valor. Y luego imprime, ¿no? Imprime por la salida, por la consola, la cadena, la lista dentro de la función es, y si se imprime la lista, se está imprimiendo todos los valores de esa colección, ¿no? ¿Sí? Estoy imprimiendo la variable lista. Por fuera de la función, ¿qué tengo? La inicialización de la variable x con la lista de tres valores, ¿no? Con los elementos 1, 2 y 3. Bien, es una lista, me doy cuenta, están los corchetes, una lista, y luego aparece la invocación, el llamado a la función lista, y le paso x, que es una variable de tipo list. Bien, entonces es un objeto mutable. Al ser un objeto mutable, bien, el pasaje de valor se realiza por referencia.
Entonces, cuando le llega el valor de X al argumento lista, no es que se crea una copia de X en otra posición de memoria, sino que lista va a hacer una referencia a X y en la memoria va a existir un solo objeto, que si lista es modificado dentro de la función, al ser por referencia y no haber creado una copia, se va a modificar el valor de X. Bien, entonces lista dentro de la función está realizando una modificación en esa lista, le está agregando un nuevo elemento a partir del método append. Le agrega un nuevo elemento, ¿no? Entonces la salida de todo este código sería la siguiente. La lista dentro de la función es 1, 2, 3 y 4, 4 que es el último elemento que se agregó acá. Ahora, pero por fuera de la función, la lista fuera de la función es 1, 2, 3 y 4 también. ¿Por qué aparece este 4 si acá vemos que X tenía solo 3 valores? ¿De dónde sale el 4? El 4 sale de la modificación que realizó la función. Bien, entonces en este caso, la función hizo una modificación del valor que recibió como argumento. Y al ser ese valor correspondiente a un objeto mutable, en este caso una lista, no crea una copia de ese objeto, sino que apunta a ese objeto, es decir, hace una referencia a ese objeto, ¿sí? Y las modificaciones que se realicen van a afectar a ese objeto original. Bien, en el otro caso habíamos visto que no afectan al objeto original porque se crea una copia. En este caso no se crea una copia, por lo tanto afecta al objeto original. Por eso es que cuando se imprime por fuera de la función, X ya tiene agregado ese cuarto elemento dentro de la lista. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces, reitero, no se explicita en ningún caso la forma en la que quiero que se maneje ese valor pasado como argumento. La forma en que se va a manejar depende del tipo de dato que se pase como argumento. Para los objetos inmutables se crea una copia, para los objetos mutables se maneja como referencia. Bien, valores por referencia. ¿De acuerdo? Bueno, yo esto lo tengo acá. Fíjense, todos estos ejercicios acá. Acá tengo código como acá. Fíjense, esto es lo que les había mostrado en las plaquitas de la función range, ¿sí? La función enumerate. Acá hay otra función, reverse, también como para que lo prueben. Yo esto se los voy a dejar disponibles, se lo voy a subir al Classroom como para que ustedes prueben, ejecuten este código, le hagan variantes a esto. ¿De acuerdo? ¿Te parece bien? Perfecto, profe. Bueno, por acá tenemos también estos valores por valor, valores como valor, ¿sí? Lo que veíamos recién, ¿sí? Pasaje de valores como argumento y valores por referencia, lo que veíamos recién de la lista, ¿sí? Exactamente lo mismo que les mostraba recién en las plaquitas. Esto se lo voy a dejar disponible en el Classroom, se lo voy a subir como para que a partir de esto lo prueben. Reitero, es muy importante que hagan variantes a esto para entender bien el concepto, ¿no? Modifiquen lo que crean conveniente para hacer diferentes pruebas, ¿bien? Por acá también le voy a dejar disponible esto, ¿no? Cantidad de parámetros variables, ¿sí? Con el asterisco, ¿bien? Parámetros variables. El tema, esto de la declaración del tipo de dato, fíjense, acá aparece también. Valores por defecto, ¿bien? Valores por defecto, para que lo prueben acá. Todo este código relacionado con funciones, que es lo que hemos visto hoy, se lo voy a dejar disponible. ¿De acuerdo? Ok, profe.
Gracias. De nada. Bueno, y pasemos a los ejercicios. Bueno, la intención de estos ejercicios es que hagan uso de funciones, práctica de funciones. Bien, reitero, uso de funciones no es un tema propio de la cátedra. Bien, no es propio de la cátedra. Estamos reviendo esto, estamos repasando esto, ¿sí? A modo de que ustedes lo refresquen. Reitero, aquellos que no entienden o no hayan tenido mucha práctica en esto, es necesario que practiquen, que le asignen tiempo extra para ejercitar esto y entenderlo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si bien no son temas propios de la programación orientada a objetos, son conceptos que se usan. ¿Bien? Entonces, de acá en adelante seguramente vamos a hacer uso de esto. Por eso es necesario que lo puedan manejar. ¿Qué dice el ejercicio 1? Escribir una función que permita calcular la duración en segundos la cantidad de minutos y la cantidad de segundos. Y lo que debería hacer esa función, ¿sí?, es retornar o devolver la duración en segundos total, ¿sí? Para ello, ¿qué es lo que hay que hacer? La función, ¿qué debería hacer? Pregunto. Tomar los minutos, multiplicarlos por 60, sería. Ujú. Sumar a eso, sumarle los segundos y después tomar las horas, multiplicarlas por 60 también y sumarlo a eso. Sí, es decir, sería, en definitiva, para resumirlo, convertir todo a segundos, ¿no? ¿Sí? Pasar tanto las horas como los minutos y sumar al resultado de eso los segundos. Bien, duración en segundos de ese intervalo. Eso es lo que tiene que hacer la función. Que la pueden llamar como quieran, fíjense, no hay restricciones en cuanto a eso. Simplemente es la intención que definan una función propia, bien, en su código y que la invoquen. Y dentro de esa función incluyan las sentencias de código necesarias para resolver el requerimiento, que es calcular la duración en segundos. Bien, eso respecto al ejercicio 1 y respecto del segundo ejercicio, que está basado en el primero, ¿no? Usando la función del ejercicio anterior, exactamente la misma función, ¿sí? Escribir un programa que pida al usuario 2 intervalos expresados en horas, minutos y segundos, ¿no? Bien. Que sume sus duraciones y muestre por pantalla la duración total en horas, minutos y segundos. Bien. En el primer caso era la duración total en segundos y en este caso hay 2 intervalos, ¿sí?, de horas, minutos y segundos, y la intención es que la función retorne la cantidad de horas en total, minutos en total y segundos en total. ¿Bien? Hay un pequeño desafío, una pequeña complejidad en el segundo ejercicio, que es un poquito mayor a la del primero, que tienen que pensarlo un poquito, pero bueno, eso forma parte de la lógica de la resolución. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Se entendió, profe. Bueno, genial. Buenísimo. Bueno, esto se lo voy a subir al Classroom para que lo tengan y puedan empezar a resolverlo. Denme un segundito que voy organizando eso. Mientras tanto, sí, si quieren hacer ¿Eso es para alguna la semana que consulta. viene, profe? Esto sería para la semana que viene, sí, sí. Perdón, mientras tanto, que organizo esto, si tienen alguna consulta, alguna duda,
Los escucho. Profe, ¿un booleano es inmutable o mutable? Un booleano creo que es inmutable. Me parece que es inmutable. No estoy totalmente seguro.